el 99% de los policías que ascienden no ascienden por méritos, por capacidad y no por sapos, por arrastrados. ¿Cómo? Hay sapos en la policía. Ahí abundan los sapos. ¿Por qué no le cerraron la boca a Norman Mondragón, a Salvador Narral y a todos los que decían que había fraude, incluyendo los de Libre? ¿Por qué no? La mejor forma de cerrarles la boca legalmente era contar acta por acta y no lo quisieron hacer. ¿Por qué el miedo? Porque había fraude. Eso era todo para que él, Supremo y una pandilla de pícaros parásitos vayan al Perú a los mejores hoteles con mi dinero. Hagan lo que quiera Supremo y su pandilla, hagan lo que quieran, pero con su dinero, no toquen un lempira de nuestros impuestos. Tengan dignidad, porque para mí Libre es uno de los peores gobiernos que ha habido en Honduras y yo lo critiqué a morir durante estos 4 años. Gazú o Cazú, no sé. Yo conocí a estas personas gracias a Gluster Media. Así. O sea, gracias a Gluster Media yo me enteré que existía un tal Gazú o Cazú, no sé. O gente básica que se mira que están criticando al Partido Nacional y soy ñángara. O si critico al Partido Libre, soy un cachureco. O sea, así de básica es mucha gente. O sea, no puede entender el equilibrio, la neutralidad o que uno puede ser un ciudadano. Rixi, con antecedentes de robo, corrupta. Narria Fura, corrupto. Salvador Narral, el menos peor. Supremo representa a los payasos de Honduras. ¿Cómo? Para mí, así lo voy a decir, alguien que a mí no me enseña absolutamente nada para mi edificación personal intelectual es alguien que yo nunca voy a seguir. Los cachurecos siempre han robado, nada más que son más inteligentes para robar. Los liberales roban, es como esos perros debajo de la mesa, como dice la Biblia. El rico estaba comiendo y los perros hartándose abajo. ¿Quiénes son los perros? El Partido Liberal. Bienvenidos a Cluster Podcast, el espacio donde hablamos un poco de muchos temas, así que estamos desde Tegucigalpa nuevamente, nuestra capital, con un clima bárbaro, ya parece Choluteca o San Pedro Sula, pero bueno, contentos de estar en la capital y contentos también de ver pues yo digo que alguien que ya desde hace tiempo lo hemos tenido aquí en el podcast, de hecho, es la primera persona que creo que ha venido 3 veces, pero siempre viene con nuevos temas interesantes. Así que, bienvenido, Norman Mondragón. Hey, gracias, Orlando, y gracias a Luster Media por los espacios que nos da personas como nosotros, que a pesar de que no somos famosos, Bueno, famoso yo creo que ya es un poco famoso. Por lo menos en TikTok ahí lo veo viral. La cuestión es que cuando uno aborda determinados temas en el ámbito nacional, a algunas personas le interesan, a otras personas no le interesan. Desgraciadamente, la mayoría de hondureños no está muy interesada de la realidad nacional, temas que yo toco, y por eso que no me considero famoso. No se considera famoso. ¿Qué será que la gente que más fuerte le puede impactar las decisiones de gobierno, las decisiones estatales e institucionales, paradójicamente son las personas que menos les interesa saber eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? El factor común que tenemos las personas como Norma Mondragón, que pasamos empapadas de información y de realidad nacional, es precisamente el análisis, la filosofía, el amor a lo correcto, a lo bueno, a lo sabio. Entonces, muchas personas solo están viendo para el cielo y nosotros vemos para el cielo y vemos para el suelo. Entonces, eso es lo que nos diferencia a la mayoría de personas. Hay personas que se enfocan en llevar los 3 tiempos de comida a la mesa, se enfocan en luchar, que es algo bueno, pero nosotros, las personas que luchamos por un país mejor, nos enfocamos no solo en eso, porque también tenemos que enfocarnos en la alimentación, nos enfocamos en cuáles son aquellos problemas que dificultan que lleve el plato de comida a la mesa, de dónde vienen los problemas sociales. Hay personas que dicen, esto a mí no me interesa porque si yo no trabajo no como, pero hay millones de personas que afecta. ¿De dónde viene el problema de cada hogar, de cada padre de familia? Viene de un factor común que es el gobierno. Entonces de ahí vienen que vengamos personas como Norman Mondragón a criticar el sistema de gobierno de todas las ideologías, sean izquierdas, sean derechas, le llamen socialistas, le llamen capitalistas. De ahí viene ese ímpetu de Norman Mondragón por criticar el sistema. La verdad que es un poquito simplista esa expresión de que si yo no trabajo no como. Sí, puede ser cierto. Lo estamos viendo solo hasta así cerquita, no estamos viendo todo el panorama. Porque hasta el millonario, las decisiones de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Hemos estado con escasez de dólares desde hace
tiempales, ¿verdad? Hace meses. Ajá. Por ejemplo, un gran importador, un millonario. Y no puede tener dólares, no puede tener acceso a dólares, le tienen bien limitado. Entra a subasta, quiere $10,000 y solo le dan 6, 7, lo que sea. Entonces, a todos nos afecta el desempeño del gobierno. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no los aceptemos. A mí me gusta tocar, si usted se ha fijado, hablamos de todo tema, desde los temas más triviales y tontos, pero también temas que tienen relevancia nacional. Y bueno, de hecho, esos son temas que quiero que toquemos con usted. ¿Qué ha pasado? Que lo he visto, bueno, por lo menos lo he visto más tranquilo en medios. Lo veo en sus redes sociales, pero ya no lo veo tan activo, porque antes lo miraba en televisión y toda la cosa. ¿Que le ha bajado el gas? No, personas como nosotros morimos en la guerra, morimos por la patria y no descansamos. El revolucionario nace y el revolucionario también se hace. Y yo nací y yo me hice también. ¿Revolucionario? Yo nací revolucionario porque... ¿De izquierda? No, el Es que revolucionario... aquí escucho como guerrilla yo. Escucho que se va a montañar y va. La verdad que todo lo que, incluso estos muebles, fueron una revolución. La tecnología era una revolución. ¿Y quién lo hizo? Un revolucionario. Hay personas en los pueblos que implementaron sistemas de agricultura sin estudiar. Esos eran revolucionarios. O sea, la revolución no tiene ideología. El revolucionario, propiamente dicho, no es aquel que es izquierda, que es ñángara, que es socialista. Se asocia el término, uno escucha revolución. Los conservadores son revolucionarios dentro de su tema. Ellos revolucionan la forma de hacer política según les convenga. O sea, la palabra revolución, revolucionario no tiene nada que ver con ideologías. Cada ideología tiene sus revolucionarios que hacen lo necesario para llevar ese sistema a la mayor cantidad de personas. Cuando usted me pregunta que por qué no me ve muy activo en los medios de comunicación, por lo menos los oficiales, como me miraba antes, es precisamente porque yo soy de las tantas personas que han sido usadas por el sistema para desacreditar un sistema de gobierno, y una vez que sale este sistema de gobierno, nosotros somos desechados. Usted puede decir, yo ya no me entrevistan los de HCH, ya no me entrevista Televicentro, ya no me entrevista ICN, que me entrevistan. ¿Por qué? Porque durante los 4 años que estuvieron el gobierno corrupto de Mel Zelaya, porque él era el que gobernaba, durante ese tiempo estos medios corporativos estaban en contra del gobierno socialista, el gobierno de los ñáñaras, porque para mí Libre es uno de los peores gobiernos que ha habido en Honduras, y yo lo critiqué a morir durante estos 4 años. Ahorita que salen los famosos ñángaras, que ñángara no es una palabra despectiva, al contrario, son halagos a estas personas, porque ñángara es una persona luchadora. Entonces vienen los cachurecos que son afines a los medios corporativos, ya saben, ICN, Televicentro, HCH, que ya no me pueden entrevistar a mí porque voy a seguir criticando al gobierno al cual ellos pertenecen. Entonces yo ya no soy una persona... Ya no es útil para los intereses que había y que usted dijera alguna corporativos. Entonces, pero como yo no, o sea, ellos deberían de entender que yo no me debo a los gobiernos. Si estos medios corporativos fueran veraces... Pero yo sí. Los podcasts, entendemos, por ejemplo, usted... No sé, pero yo sigo Gluster Media y me aparecen videos relacionados con este podcast. El otro día me apareció a una señora que dicen que es rockera. Con el respeto que merece Mirna Barahona, y con este señor, que una persona colocha, Gazú, no sé. Yo conocí a estas personas gracias a Gluster Media. O sea, gracias a Gluster Media yo me enteré que existía un tal Gazú o Cazú, no sé. Gracias a Gluster Media yo me enteré que existe Mirna Barahona. Gracias a este podcast. No me diga que me va a tirar duro ahorita como ellos. Ahora, lo que voy a decir yo es que esto es un gran trabajo, hacer esto de los podcasts, porque yo hago videos caseros y en mis redes sociales, y grabar un videito yo con mi teléfono me cuesta. Es trabajo, es estudio, es un costo. Y uno paga el internet también. Y en estos casos, que es un trabajo más profesional, lo que son podcasts como el suyo, amerita dinero, tiempo, cosas irrecuperables. Y a veces invitar personas, y estas personas, no es que, al menos a mí, Gluster Media, al contrario, más bien me ha ido a traer donde yo tengo, por mi seguridad, me han ido a traer.
O sea, yo no les he pagado ni un lempira a ustedes para estar acá porque me dan un espacio. Por eso yo estoy muy agradecido por el espacio que me dan. Ahorita, durante este gobierno del Partido Nacional, me están dando espacio. Me dieron espacio durante el tiempo del Partido Libre, significando que ustedes no son un podcast que se relacione con una ideología de gobierno. Porque un podcast que se relacione con una ideología de gobierno va a entrevistar a quien le convenga al gobierno de turno, porque ese gobierno de turno les va a pasar su tajada. Usted va a esperar, no voy a entrevistar a Norman Mondragón porque va a venir a criticar al Partido Nacional y están gobernando y voy a perder. Esa sería la postura de personas sin criterio o personas que no son fieles a su público. Imagínense, si usted fuera una persona que estuviera acoplada al gobierno nacionalista, hoy usted ni siquiera me estuviera dando este chance, como ahora ya no me lo da HSH, ya no me lo da ICN, ya no me lo da ningún canal, porque estos canales me usaron durante 4 años. Ahorita que está el Partido Nacional, que ya les está dando sus dádivas, ya no les interesa. Entonces, esto es mercantilismo. La información es una mercancía para estos medios de comunicación. Ya dejó de ser una forma de informar, de entretener sanamente, ahora es parte de convencer. Ahora el periodista no informa, no intenta convencer a la gente de que el gobierno que le está dando el pago a los periodistas es el gobierno a quien ellos deben apoyar y entrevistar a quienes critican al gobierno contrario. Hagamos un alto ahí, porque está interesante varias cosas que está tocando. En primer lugar, le voy a decir una frase que se utiliza dentro del ámbito político, en el argot político, cuando las personas hablan de alguien que es usado, le dicen es un tonto útil. Ha sido Norman Mondragón, y se lo digo con respeto porque así se habla en el argot político, un tonto útil para ciertas finalidades y criticar a cierto gobierno y a ciertos sectores. No he sido un tonto útil para los medios de comunicación porque yo no tengo ideología política. El tonto útil es aquel que usan tanto los gobiernos como los medios corporativos. Y Norman Mondragón, antes de que llegara Libre, ya andaba peleando por la transparencia y porque mi lucha siempre ha sido porque venga la Comisión Internacional contra la Corrupción. Y vamos a hablar de eso. En Honduras. Y yo no me he debido a un periodo. Hay revolucionarios de estómago que ahorita está el partido contrario, voy a volarle riata. Después viene mi partido, voy a estar, ejemplo, Milton Benítez del Perro Amarillo, ejemplo, ese muchacho de Comayagua, mi paisano, el Buzo Caperuso. Esos sí son tontos útiles. Esos son tontos útiles, ¿por qué? Porque ellos volaron riata al gobierno. Cuando ellos llegaron a gobernar se callaron. Esos son tontos útiles. ¿Por qué? Porque le sirven a un gobierno, le sirven a los medios corporativos. Buzo Caperuso pasaba en UNTV, que todos sabemos que UNTV es el canal de Mel Zelaya, o por lo menos representa el interés de Mel Zelaya. Milton Benítez igual representa los intereses. Entonces eran tontos útiles del Partido de Libertad y Refundación de ese periodo. Norman Mondragón en ese tiempo le volaba riata al Partido Nacional, no por ser Partido Nacional, sino porque era un partido sumamente representado por corruptos, por personas de dudosa reputación. Vinieron los de Libre y Norman Mondragón siguió tirándole a los corruptos de ese tiempo. Venimos ahorita y yo le sigo tirando a los corruptos. Yo no he recibido una lempira de ningún gobierno, de ninguna institución del Estado para callarme. O un tonto útil es precisamente eso. Le ha servido utilidad a un gobierno y después lo desechan. Yo sigo en la palestra ahora. Que los medios de comunicación a mí me estén desechando ahora, que ellos ya están con el gobierno que han querido todo el tiempo. ¿Qué me está queriendo decir directamente? ¿Que el gobierno de Nasria Fura le está pagando a medios de comunicación? Es que las pautas publicitarias ¿Sí o no? Han habido. ¿Se acuerda del caso Hermes? ¿Qué más quiere? El caso Hermes involucró a todos los periodistas de los medios corporativos que recibían cheques con grandes cantidades de dinero de casa presidencial. Entre ellos los más famosos, el de Frente a Frente, Renato Álvarez, Edgardo Melgar, Chon Arévalo. En sí, yo no soy bueno para los nombres. Chino Arévalo. El caso Hermes, develado por la MASI, vino y dijo, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional durante 12 años estuvieron recibiendo cheques. Se le judicializó y quedó en la total impunidad porque ellos estaban mandando. Dígame los Hermes más famosos. Eduardo Maldonado, por ejemplo, de HCH. Todos los periodistas aparecían en la nómina el famoso caso Hermes.
el papá de la comisionada nacional de los derechos humanos de Blanca Izaguirre, Danilo Izaguirre, figura en los hechos, en el caso Hermes. En ese tiempo, el Partido Nacional se ha distinguido por sobornar a gargantas asalariadas para que no les tire. Porque imagínense, un medio de comunicación crítico, con un sentido filosófico de la verdad, es un medio que va a criticar todo lo malo de cualquier gobierno. Como debe ser. Eso se llama integridad. Pero integridad periodística. El mercantilismo informático que hay ahora, a los medios no les interesa informar a la gente, les interesa convencerlos según aquellos cheques que están recibiendo. Si el gobierno de turno me está pasando lo que yo quiero, me está dando la forma que yo quiero, entonces me toca convencer a los que me están viendo, no me toca informar. Si estos medios que ahora, los corporativos como Televicentro, HCH, esto, les interesara un periodismo objetivo e investigativo, estuvieran revelando tanto lo bueno como lo malo del actual gobierno. Y se ve la censura en algunos periodistas. Si en un medio corporativo como HCH o Televicentro un periodista viene y critica al gobierno de turno, inmediatamente lo censura. Lo mandan atrás de cámara y está afuera. Entonces, Norman Mondragón ya no está siendo entrevistado por HCH y CN porque estos medios corporativos estaban entrevistando a Norman Mondragón, un crítico del sistema. Pero el sistema que a ellos no les convenía. Claro. Ahora el sistema les conviene. Es que el sistema es el sistema. No hay dos sistemas. El problema es quién maneja el sistema en este tiempo. Por eso. Hay diferentes Cuando choferes. Cambie el sistema, va a cambiar la corrupción. Y le van a dar otra vez. Ahí, sí, el otro. El problema es que yo sigo atacando la corrupción, independientemente del gobierno que llegue, sea liberal, cachureco, libre o lo que sea, yo voy a seguir atacando la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción, decían los escritores, es el cáncer de los pueblos, la corrupción mata. ¿Y qué necesitamos para acabar en este país con la corrupción? Primero, crear conciencia ciudadana. Porque el ciudadano... Pero le voy a interrumpir ahí algo. Existe la corrupción a nivel estatal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la corrupción, si la vemos desde esa única perspectiva, es una corrupción mal medida. Porque el problema de la corrupción es un mal endémico de la sociedad hondureña. Seguramente en el mundo, porque yo como creo en la Biblia, en eso, yo creo que el cáncer es el pecado. Sin embargo, voy a hablar de la sociedad hondureña porque yo soy hondureño y aquí es donde vivo. Es un mal endémico que lo encontramos en la calle, lo encontramos en todas las esferas de la sociedad. No solamente es el policía. Si hay un corrupto, también hay un corruptor. Está el que ofrece la plata. Si hay un diputado corrupto que viene y obedece a intereses mezquinos de una empresa gigante, está también el corruptor en el gobierno, está el empresario corrupto, está también el ciudadano corrupto, está también, o sea, es un mal de sociedad. Entonces, y creo que lo medimos mal porque a veces nos concentramos en decir, esos políticos corruptos, sí, pero hay políticos corruptos porque son un reflejo de la sociedad. Yo veo muchos, muchos políticos, Norman, mucha gente que fueron sumamente críticos, incluso gente que estuvo en la lucha, ¿verdad?, contra el sistema, pero cuando ya son parte del sistema se les olvida, porque es muy diferente, es diferente verla venir que platicar con ella. Una cosa es ver el sistema y no tener esa tentación de la plata, de poder resolver la vida de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Una cosa es desde afuera. Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero hay un político cuando estaba más joven, era sumamente mordaz, un gran crítico del sistema, hacía buenas críticas. Ahora es uno de los políticos más camaleónicos y más corruptos que yo veo a nivel nacional. Ojo, no he dicho nombre, ¿verdad? Ya el que saque conclusiones pues va a ser... Pero lo que le quiero decir es que yo creo que el mal es un poco más profundo. El cáncer de la corrupción va más allá solamente de un gobierno o de un partido. Yo pienso que hay muchas personas que son demasiado básicas. Por ejemplo, acá, en estos espacios, a veces, yo lo he dicho varias veces, yo no soy de ningún partido, yo no soy militante de ningún partido. Y he dado votos nacionalistas, liberales y de libre. He dado en los tres, porque yo voto porque considero mejor, pero
hay gente básica, y siempre les pongo en los comentarios, ustedes son básicos, que dicen, ñángara, es ñángara, porque ven un clip y ven que se está criticando al gobierno. O gente básica que se mira que está criticando al Partido Nacional y soy ñángara. O si critico al Partido Libre, soy un cachureco. O sea, así de básica es mucha gente. O sea, no puede entender el equilibrio, la neutralidad, o que uno puede ser un ciudadano. Me gustó la expresión que usted utilizó, ciudadano consciente. Y que hay que decirle a lo malo, malo, sea color rojo, azul, o negrirrojo, o y a lo bueno, bueno. ¿Está de acuerdo? El problema del hondureño, Orlando, es que el hondureño es muy conformista, se conforma con lo que supuestamente el destino le da. El hondureño no aspira a más cosas. Y el problema es eso, acostumbrarnos a lo que está pasando. No debemos nunca, nunca acostumbrarnos a la corrupción. No debemos nunca acostumbrarnos a los gobiernos. No debemos acostumbrarnos a los malos políticos. Siempre debemos aspirar a tener un buen gobierno, a tener una buena educación, una buena salud, a tener una buena seguridad. El problema del hondureño común en estos casos es que nosotros debemos concentrarnos en que esto mejore y nunca, nunca acostumbrarnos a lo que está pasando, porque actualmente Honduras, el principal problema no son esos 128 parásitos que se hacen llamar padres de la patria, pero son los ladrones de la patria, y que se excusen los que si hay algún honesto ahí, que él solo se excluya. Pero los padres de la patria son aquellos que buscarían el bien común, para eso son electos, para representar los buenos intereses de los buenos hondureños. Y lamentablemente nosotros no podemos contar con un político honesto que realmente represente las necesidades básicas de los más vulnerables. ¿No hay ni uno? Es que ¿En el Congreso? En el Congreso no hay ni uno. ¿Rachid Mejía qué le parece? Rachid Mejía me parece un joven que al principio parecía que tenía convicciones o un criterio de bien común, porque hay un término bien común que no saben qué significa. Los cachurecos saben del bien, pero no del común, sino del bien de sus militantes. Los cachurecos andan buscando qué les puede beneficiar a ellos. Okay. Los de libre colectivo andan buscando qué les beneficia a ellos. Los liberales, qué les beneficia a ellos. Pero no hay verdaderamente un sistema de control político que abarque esa palabra del bien común. Lo que le debe importar al político es qué es lo mejor para la ciudadanía, no qué es lo mejor para ellos. Ellos son egocéntricos, son narcisistas, y todo tiene que redundar alrededor de ellos y su partido político. Nada le importa el pueblo. Cada partido se enfoca en qué le conviene al Partido Nacional, qué le conviene al Partido Libre y qué le conviene al Partido Liberal. El pueblo sale sobrando, el pueblo solo lo necesitan cada día de las votaciones. Que conste que en Honduras hasta el momento tenemos varias elecciones que no llega a un presidente democráticamente. En Honduras hemos tenido imposiciones. Lo tuvimos con Juan Orlando, y voy a excluir a Xiomara Castro. Voy a excluir a Xiomara Castro porque puedo asegurar que no ganó con fraude. Pero voy a decir que Juan Orlando ganó con fraude, Narria Fura ganó con fraude, y todo esto viene de Estados Unidos en un complot. Pero no es que usted es liberal. Yo no soy de ningún partido. Siempre voy a definirme por el candidato que yo mire mejor, pero sin decir que lo sigo por ser de ese partido. ¿Y por quién votó? En estas elecciones pasadas voté por Salvador Nasrallah. Okay. Salvador Nasrallah no es una persona a quien yo le dé el 100% de confianza, pero es precisamente a eso nos obliga el sistema, a elegir al menos peor y no al mejor. Cada vez que hay elecciones, quienes eligen a los candidatos es el sistema. Viene Norman Mondragón, y Norman Mondragón quiere a un candidato que tenga esa honestidad y esa proyección de país, pero quienes eligen los candidatos es el sistema. Y ponen los candidatos. Norman Mondragón forzosamente tiene que elegir un candidato. Y como yo soy un crítico y no pertenezco a ningún partido político, yo me voy a escoger el menos peor. Y de los candidatos pasados, a mí Salvador Nasrallah me parece una persona muy arrogante, una persona altanera, un gobernante o un político tiene que saber qué es lo que quiere el pueblo y darse al pueblo. Y Salvador Nasrallah no tiene las características fundamentales del buen político, pero era el menos peor de los candidatos. Rixi, con antecedentes de robo, corrupta. Narria Fura, corrupto.
Salvador Narrala era el menos peor. Por eso me obligué a mí mismo a votar por Salvador Narrala, pero no porque era de mi 100% de empatía o tener de afinidad con este sujeto. Ok, ¿cómo podemos arreglar este berenjenal que se llama Honduras? Así como me lo ha planteado usted, ¿cómo podemos empezar a limpiar la casa? Especialmente en el tema de corrupción, que aunque usted diga que no, para mí usted es un activista anticorrupción, ¿no? No hablemos no nos detengamos acá. Concéntrese en la pregunta. Póngale, usted es una persona que no le gusta la corrupción, que está en contra de los actos de corrupción dentro del gobierno. ¿Cómo arreglamos este relajo? La educación es el primer paso para terminar con esto. La educación, primeramente en la casa. Imagínense, a veces yo he visto personas que van, padres de familia que van con los niños y a alguien se le cae una cartera delante de los padres, mandan al niño a recoger la cartera y no le dicen devolver la cartera. Allá va el dueño, no lo hacen. O a veces vienen los padres de familia y le compran un helado al niño, el niño ahí tira la bolsa y los padres también la tiran en el suelo. Cosas básicas de educación por donde se puede ver de dónde viene la cultura del hondureño. Porque yo he visto cómo los padres de familia, jóvenes, viejos, salen a comer o van en el bus los papás y le dicen tirarla por la ventana al hijo. Cosas básicas de educación van a empezar siempre en la familia. La honestidad, la honradez. Mi madre fue una mujer que crió a mucha gente, madre soltera. Y lo que yo soy se lo debo a ella porque era una mujer sumamente estricta. Para mí, demasiado estricta. Pero si ella no me hubiese criado así, no voy a excusar la violencia de la que fui objeto bajo mi madre. Pero voy a sacar lo positivo de la educación de mi madre. Lo que yo soy no me lo dio la escuela. No me lo dio la iglesia, porque yo todo el tiempo fui a la iglesia, a las catequesis. Tampoco me lo dio la policía cuando fui entrenado como policía. Ni me lo dio el Estado, a mí me lo dio mi madre. Me lo dio en la casa. Lo que yo soy se lo debo a mi madre. Ahorita que viene el Día de las Madres, mandar una felicitación a todas las buenas madres a decirles que traten a sus hijos con amor, con cariño, que les den rigor, disciplina, pero que no se pasen. Hay una forma de escuchar a los hijos. Yo fui un hijo de madre soltera, éramos 4 hermanos, 3 adoptados y más 11 que creo mi hermana, hermanos de ella. Éramos un escuadrón. Era un escuadrón. Era el equipo de fútbol. Y ahí hubieran jugado contra los TikTokers. Pregúntele quién de ellos salió ladrón de todos esos hijos que creó mi madre. Pregúntele, no hay, gracias a Dios yo no tengo ningún vicio y todo esto se lo debo a la conciencia que forma. Y mi madre era la típica hondureña que no hablaba si no era con la boconada. Vos hijo de la gran tal y tal, tal. Mi madre sí hablaba, pero tenía carácter y su vocabulario no definía los valores que ella tenía como mujer, como una mujer honesta. Y mi madre nos enseñó esos valores tan radicales de lo que era la honestidad y el servicio. Ella siempre me decía, serví en lo que puedas, pero no andes de arrastrado. Hay una gran diferencia. Si yo puedo servirle a usted, le sirvo, pero tampoco voy a andar de arrastrado para ver qué consigo. Hay una gran, entre el servilismo y ser servicial, hay una gran diferencia. Algo que caracteriza al sistema es precisamente que no se valora a la gente servicial, se valora a la gente servilista, o sea, los sapos, los arrastrados. Por ejemplo, hablando de la Policía Nacional, el 99% de los policías que ascienden no ascienden por méritos, por capacidad y no por sapos, por arrastrados. ¿Cómo? Hay sapos en la policía. Ahí abundan los sapos. Hombre, no es el cartel de los sapos, sino el cuartel de los sapos. Y son azules, no son verdes. En la Policía Nacional hay muchos policías de la escala básica con méritos. Personas que saben aplicar la ley, que son respetuosas, que hacen bien sus cosas, pero es muy probable que no sean tomadas en cuenta para un ascenso. Pero si usted puede ser, vulgarmente dicen, de vergue, puede ser haragán, violento, incluso tener 100 denuncias por abuso policial en la policía, pero usted sapo, le dice al jefe, jefe, tome su fresquito, jefe, ¿qué quiere? Jefe, ese es seguro ascenso. Porque, lo quiero mucho, jefecito. No, si eso pasa, así pasa en la policía y desgraciadamente también esto pasa en las empresas, sobre todo públicas. ¿Por qué hay tanto desorden en las instituciones del Estado? Porque hay gente sin meritocracia ocupando puestos grandes. ¿Por qué está ahí? Porque era amiga de Mel Zelaya, porque no podía ver a Mel con un sucio en el bigote porque corría a limpiárselo, o en el caso de Narria Fura. Tenemos ahorita el caso de Supremo con este relajo que se está dando. Supremo, ¿qué se le está criticando a Supremo en redes sociales? Supremo es un hondureño con los mismos derechos que yo, con los mismos derechos que usted. Él tiene los mismos derechos
de pedir. El derecho de petición está en la Constitución de la República, en el artículo 80. Cualquier hondureño tiene el derecho de petición. No importa si es influencer, si es alguien que nadie lo conoce, tenemos el mismo derecho. ¿Qué se le cuestiona al Supremo? ¿Por qué la prioridad y por qué a una persona, habiendo tantas antes de que él, haciendo peticiones? ¿Por qué elegir a una persona y darle prioridad a una persona y esta persona se siente con la capacidad de no respetar los que están antes de la fila? Cuando usted va al banco se pasa y todo el mundo se va a enojar porque usted pasó. Eso es lo que no entiende Supremo. La indignación social que hay en Honduras no es porque sea Supremo, sino porque era el último en la fila y por ser Supremo lo pasaron adelante. A lo mejor es tercera edad. Hay un orden en absolutamente todo, hay un orden. No se descalifica a Supremo por ser hondureño. Entonces se descalifica la reunión. ¿Cuál es el problema puntual en lo que pasó entre Nasri Fura y Supremo? El problema puntual es que a mí me vale un bledo lo que haga Supremo con su vida privada, con su vida pública. Si quiere pararse de cabeza en redes sociales, si quiere salir desnudo, como sea, si quiere salirse masturbando, como sea, a mí me vale un bledo. Pero el problema es cuando se mete con mis intereses, cuando se mete con los impuestos que yo pago. Porque para mí una persona... O sea, no, a su forma de ver, no se le debió haber dado beneficios para ese partido. Es que a nadie se le debe dar dinero sin que se lo gane. Si yo trabajo en el gobierno, a mí me pagan diario, me pagan mensual, ese dinero yo me lo gané. Si hay una institución del Estado que esté necesitando recursos, asilos de ancianos, niños con cáncer, son hondureños a quien el Estado tiene la obligación social económica de apoyar, pero el Estado no tiene la obligación de apoyar caprichos de personas particulares en eventos particulares privados. Bueno, ¿y por qué se hace entonces? ¿Por qué se hace? Ya sabemos que esto es algo mediático. Supremo representa a los payasos de Honduras. ¿Cómo? Para mí, así lo voy a decir, alguien que a mí no me enseña absolutamente nada para mi edificación personal intelectual, es alguien que yo nunca voy a seguir. Pero si alguien... Usted es de la misma línea de Orlando Ponce, que le digo payaso y... Pues a mí, Orlando Ponce, para mí me parece, ni me va ni me viene. Es un señor que yo no lo conozco. Lo poco que he visto de él, para mí es un arrogante, un pedante. Ok. Yo voy con Supremo porque Supremo, hasta ahorita hablo de él porque no se había metido con los intereses del pueblo hondureño. ¿Cómo va a ser que va a agarrar dinero público para... Si bien es cierto, la excusa de ellos es que mucha gente se divierte. ¿Y qué problema tengo yo que se divierta? Que se diviertan con su dinero. O sea, si quieren llenar el estadio, que se llene, que paguen las entradas y que con ese dinero paguen la renta del estadio, paguen seguridad. Si quieren divertirse, que se diviertan. Pero ¿cómo va a estar alguien trabajando de guardia 24/7, la enfermera en turnos extenuantes, para que al final del día tenga que deducirle de impuestos de esa gente que anda trabajando para pagarle la entrada a un estadio a personas que no tienen nada que hacer, que ese día se andan en ese estadio porque tal vez están libres del trabajo, pero hay otras que están trabajando volándole riata para que Supremo esté levantando su perfil a costillas del hondureño promedio que se mata por un empira a diario? Eso no es justicia, y esto no tiene nada que ver con que sea Supremo, no tiene nada que ver con ser Supremo, tiene que ver con una persona que simple y sencillamente no está aportando nada a la sociedad hondureña. Hay unos que dicen que sí ayuda. Pues bueno, sí, y eso es bueno que ayude, pero con su dinero. Bueno, y entonces, ¿por qué se les hace ese tipo de concesiones? Y en teoría somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho. La analogía que usted hizo, ¿por qué se saltó la fila? ¿Por qué se le permite saltar la fila? ¿Y por qué salta la fila a hacer una petición particular de millones? Como diría mi abuelita, ¿cuál es la corona? No sé qué corona tiene, porque aquí está el gremio médico solicitando el pago de las enfermeras porque no les han pagado, y médico. Aquí está el colegio de abogados solicitando que les paguen becas a los alumnos. Aquí están tantas cosas, personas haciendo fila, y en eso llega Supremo y lo pasan adelante para un partido de fútbol. Si Honduras fuera una potencia mundial donde todos estuviéramos bien, darse esos lujos creo que no significaría nada, pero Honduras tiene tantas necesidades que estos no se les puede estar dando privilegios a personas que no vienen a aportar absolutamente nada. La diversión se paga, los gustos se pagan, ¿sí o no? Claro. Yo quiero ir al estadio, ¿qué voy a hacer yo? Pago mi taxi,
me voy al estadio, pago mi entrada, me divierto, yo, porque es un gusto particular. ¿Por qué voy a solicitarle a un pueblo en miseria que me pague a mí, que me pague para ir a ver un partido? ¿Sabe qué es lo que pasa? Creo yo, y desde mi perspectiva, es lo que ocurre con todos los gobiernos. Te pago porque vos tenés cierto impacto mediático, cierta influencia, y yo necesito lavar la imagen. Yo necesito que la gente me mire, yo necesito... o sea, realmente yo creo, y fuera del ejemplo de Supremo, en general, creo que a los gobernantes de turno les importa un bledo si se llama Supremo, si se le llama canal tal, canal otro, persona tal. Lo que yo quiero es darle circo. Quiero que digan, ay, que saca mi publicidad y que, sí, y sin importar que esté mal administrado los fondos. Porque, bueno, por ejemplo, se ha visto de que hay planillas donde se les paga una cantidad exagerada a podcasteros, a periodistas. ¿Por qué? ¿Bajo qué precepto? Pues, como usted dijo, comprando para tener comprada la opinión pública, ¿verdad? Es que Supremo, mire, Supremo representa ahorita la mayoría de la gente que pasa haciendo nada en redes sociales. Supremo representa aquel vulgo común sin esperanza de vida en este país. O sea, Supremo hace estupideces, entretiene a la gente estúpida. Supremo hace cosas que están dirigidas a personas que no tienen visión de país. Y desgraciadamente esa gente sin visión de país... Le va a caer encima la comunidad de Supremo. Pues yo, sinceramente... Porque es un montón de gente. La gente que sigue Supremo no me sigue a mí. ¿Sabe por qué no me sigue? Porque cuando yo hablo de cosas de país, que yo lucho contra la corrupción. Yo lucho contra la impunidad. Supremo no lucha contra eso. Si Supremo tuviera conciencia social y le interesara realmente hacer un cambio en este país, él criticara el sistema y no lo hace porque el único fin de Supremo es lucrarse. Lucrarse de las redes sociales, lucrarse de ese montón de tontos que pasan viéndolo ahí. No, lucrarse... ¿Pero quiénes son los tontos? ¿La comunidad? Es que, mire, todo el que mira idiotas haciendo estupideces que no le generan ningún bien psicológico, intelectual, para mí es una estupidez. Ahora, cada quien es libre de ver la estupidez que quiera, pero hay algo, un estúpido siempre va a seguir un estúpido, un tonto siempre va a seguir un tonto, jamás va a haber un inteligente siguiendo un tonto, es contraproducente. O sea, yo me voy a ir como yo, que a mí me gusta la lectura, me voy a ir yo pucha, cómo admiro este vaguito drogadicto que lleva resistoleando. O sea, qué raro, ¿no? Si yo soy ¿está hablando de alguien específico? No, estoy hablando de ejemplo. Ajá, okay. Este muchacho, Supremo, representa al vulgo común, al vulgo vicioso de Honduras. Supremo representa a la gente sin visión de país. Supremo representa a la gente que vive la vida loca, que no tiene más que entretenerse y usar las redes sociales para hablar o decir estupideces. Ahora, la gente como nosotros nos critican de envidiosos. No, pero es que nosotros, es parte de nuestra crítica es fijarnos cómo estamos de arruinados en este país. ¿Por qué hay tanta gente estúpida con millones de seguidores? ¿Y por qué hay tanta gente inteligente, científicos, inventores? ¿Cuántos científicos? Busque ahí. Científico inventa la cura contra el VIH. ¿Cuántos seguidores tiene? 10,000. Estúpido sale masturbándose en un video. Millones. Eso es preocupante para los que hemos estudiado filosofía, porque eso denota lo mal que estamos como sociedad. Que la gente esté más preocupada por seguro un baboso haciendo payasadas que por una persona que está cambiando el mundo positivamente. Supremo es una persona doble cara, porque él no le conviene hablar de lo que está pasando en el país, porque perdería seguidores. Norma Mondragón, no me interesan los seguidores, son importantes, pero no me interesa si para tenerlos yo tengo que ser un mentiroso o callarme lo que yo estoy viendo en la realidad nacional. A mí que, por ejemplo, yo ahorita que estuvieron los de Libre, los cachurecos a mí me alababan, compartían mis publicaciones, decían este Mondragón lo queremos en el gobierno nacionalista, pero yo les digo yo no soy nacionalista. Critico a Libre porque son corruptos, pero no significa que yo sea cachureco liberal. ¿Y va a criticar al Partido Nacional? Estoy criticando al Partido Nacional y ya se fueron los cachurecos que a mí me alababan. ¿Por qué? Porque somos buenos siempre y cuando digamos lo que ellos quieren saber o lo que quieran. O sea, ellos prefieren mentiras dulces que verdades amargas. Y
A mí me vale un bledo. Yo hubiese querido, no, me conviene seguir hablando bien del Partido Nacional o me conviene tirarle sátiras y sátiras al Partido Libre y nada del Partido Nacional para que me den chamba. Eso es la actitud de Supremo. Si Supremo fuera una persona consciente de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el país con tanta inseguridad, más de 600 homicidios, más de 20 masacres, más de 75 femicidios, lo que está pasando. ¿Cuándo va a hablar Supremo de las estadísticas de la situación del país? Nunca. ¿Por qué? Porque esa persona que está gobernando es quien le va a dar 5 millones para el estadio. ¿Cuándo va a decir Supremo? Gente, la inseguridad ha matado 75. Bueno, nunca lo ha hecho tampoco. Es que no lo va a hacer. No es su contenido. El parásito así es. El hondureño parásito no le conviene hablar de la realidad nacional porque quiere tener un pie aquí y un pie allá, para cuando se le antoje conseguir acá y conseguir allá. Quiere tener un pie en la izquierda y un pie en la derecha. Cuando le conviene va a poner los dos en la izquierda, cuando le convenga le va a poner los dos en la derecha. Todo es conveniencia. Es una persona que no le interesa si el gobernante está haciendo bien o mal, solo le interesa qué puede sacar y qué debe decir y no decir para no cerrarse puertas. Esa es la actitud de Supremo. Como crítico del sistema. Ya duro. No, como crítico del sistema, el artículo 80 de la Constitución faculta a Supremo a hacer peticiones al Estado. Es un derecho de los más de 10 millones de hondureños. Pero que haga fila y si va a pedir que sea algo que no vaya en detrimento de las necesidades del país. Las necesidades del país son salud, educación y seguridad. No es diversión. Si quieren diversión, si quieren gustos, páguenlos, pero no usen mi dinero para esas tonterías. Yo voy a agregar algo a lo que usted está diciendo. Líderes del país, ustedes pueden utilizar sus fondos como quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su dinero, pero no busquen, y estoy hablando de todos y de cualquier partido, no busquen utilizar el erario público, que es sagrado, cuando se necesitan medicinas, cuando se necesita mejorar la educación, cuando en casi todas las instituciones hace falta la plata. No utilicen ese dinero sagrado para venderse, para quedar bien, para que digan, ¡ay, qué grande! Y estoy hablando de ahorita, de hace 6 meses, de hace 5 años, ese dinero, porque tal vez ustedes no van a dar cuenta acá en la justicia nacional, pero en la justicia divina, el uso de esos fondos de manera irresponsable por intereses personales y particulares y partidarios, eso es pecado. Y eso lo hacen porque creen que así van a levantar perfil, así la gente los va a valorar. Y les importa un bledo quien sea, les importa un bledo si sea solo los miran como instrumento político, como instrumento para venderse bien. ¿Saben cuál es la mejor forma de venderse? Yo se lo voy a resumir claro. Haga un buen gobierno. Gobierne para el beneficio del país. Levante el país. Rompa con la inseguridad. Levante la economía. Esa es la mejor campaña y eso es lo que va a hacer que realmente la gente lo pueda valorar. Lo que pasa es que eso no es fácil. Es más fácil venir y decir, bueno, agarremos estos tantos millones y los repartimos con todos estos periodistas. Eso es más fácil. O decir, bueno, para que no nos tiren duro, démosle a este canal, a esta radio. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Pero ustedes van a tener que dar cuenta de eso. Disculpe, quería dar el mensaje. No, pero aquí Orlando hay que ser también imparcial y objetivos si vamos a criticar los influencers de izquierda y derecha. Supremo es un influencer de derecha. Supremo dijo... Bueno, aunque también creo que tuvo facilidades con Xiomara Castro. No, pero a Xiomara no le sacó billete. ¿No le sacó billete? No. A Xiomara quien le sacó billete fue el buzo Caperuso, Luis Rodríguez y el apóstol Santiago. Le sacó billete. Es que aquí los de libre se lavan las manos. Y yo pienso en eso que, ¿cómo va a ser? Chago entonces es instrumento de izquierda. ¿Usted cree que esa Prado salió de la bolsa de Mercelaya? Y una Prado es barata, solo ahí, y el mantenimiento, y la revisión de esa Prado, esos son los vehículos más caros que hay. ¿Cuánto costará pagar anualmente la matrícula de una Prado? ¿Y usted cree que Chago la pagaba? Además,
que yo mismo publiqué en mis redes sociales que Santiago tenía un sueldo, aparecía en la nómina de casa presidencial. Y Santiago... Espéreme, ¿cómo es eso? Chavo tenía un sueldo. Tenían un sueldo mensual de casa presidencial. ¿Comprobado eso? Comprobado, yo tenía incluso en mis redes está eso, voy a buscar eso, en mis redes está. Entonces, a esos de Libre que están criticando a Supremo, porque Supremo es de derecha, no le sacó billete a Xiomara, le sacó billete a Narri Afura, y él mismo lo dijo en un en vivo diciendo que la oposición estaba criticando a él porque Narri es del gobierno, o sea, los de Libre criticando a Supremo, y Supremo está muy equivocado porque yo no soy de ningún partido político. Y yo lo que estoy criticando de Supremo no es ser Supremo, no es que no sea un creador de contenido para estúpidos, gente estúpida para gente estúpida. Lo que critico yo es que se está metiendo con mi dinero, con el dinero de la señora de las baleadas que en la esquina que mata de madrugada para ir a hacer baleadas y que paga impuestos. Del pobre carretero del mayoreo que para ganarse 20 lempiras, 50 con los bultos se mata para que él, Supremo y una pandilla de pícaros parásitos vayan al Perú a los mejores hoteles con mi dinero. Hagan lo que quieran Supremo y su pandilla, hagan lo que quieran, pero con su dinero, no toquen un lempira de nuestros impuestos. Tengan dignidad, no tiene que ver la izquierda, derecha, es mi dinero. Es el dinero del más pobre, es el dinero de los desempleados, porque los desempleados también pagamos impuestos. Cada vez que yo compro un fresco, ahí viene el 15% de impuestos. Yo tengo mis ahorros y yo pago impuestos sobre la renta, sobre mis ahorros. 10% sobre las ganancias de las cuentas de ahorro. Ahora, yo creo que esto es valioso, ¿verdad? Quien está en su casa, viendo este episodio, va a valorar lo que dice este muchacho es cierto o está siendo tapudo y está hablando. Pero le voy a preguntar por casos particulares, porque yo creo que si comunicadores o periodistas o canales que tienen un oficio de interés público, que es la comunicación, es informar, necesario que un pueblo esté informado. Entonces, ese es crítico para un país poder estar informado. Entonces, le voy a preguntar particularmente, y usted me dice si han sido instrumentos de algún gobierno, de izquierda o de derecha o liberales, en todo caso. HCH. Cachurecos. Son cachurecos. Cachurecos de derecha, extrema, vinculados al caso Hermes de la Masi. Es que hay pruebas. Eduardo Maldonado es liberal. Eduardo Maldonado es un parásito que se pega donde le conviene. Y además, los liberales y cachurecos son la misma papada en Honduras. Los liberales son la bisagra. Cacho liberal. Pues sí. Y no me gusta, yo no uso. ¿Pero por qué dice eso? ¿Tiene algo para poder comprobarlo? Tenemos ahorita lo que pasó con los juicios políticos. Porque para aquella mayoría calificada se necesitan los votos de los cachurecos y los votos de los liberales. No, estoy hablando de HCH. ¿Tiene algo? Es que Eduardo Maldonado siempre se ha mantenido al margen de la crítica a la corrupción del gobierno nacionalista. ¿Y a Libre? A Libre lo han agarrado, pero en balde, Ariela Cáceres, y solo con decirle, ellos nunca en este periodo, cuando están los cachurecos, se mantienen al margen realmente de abarcar aquellas noticias que impliquen corrupción del gobierno que sea cachureco. Ellos le dan un realce completo. Renato Álvarez de Televicentro es otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Renato Álvarez? Renato Álvarez, ¿qué? Se ve la inclinación. Por ejemplo, ahorita Renato Álvarez salió a la defensa de Supremo. Porque Renato Álvarez es parte de ese sistema de que no le importan los pobres, con tal no le toquen sus intereses. Y como Renato Álvarez es un sujeto que todo el tiempo, o sea, Renato Álvarez no puede quejarse de que le den millones a Supremo para que sea un parásito a costillas de los pobres, porque Renato Álvarez es otro parásito. Un parásito no puede criticar a otro parásito porque es como escupir para arriba. ¿Por qué? Porque Televicentro lo mantenemos los hondureños, HCH lo mantenemos los hondureños. El mismo Narri Afura lo dijo en un programa, que el terreno donde estaba HCH él lo había donado. Y no era de Narri Afura, era de propiedad de la alcaldía. Si un día le dijo, presidente, le dice, alcalde, le dijo Eduardo Maldonado en una entrevista, sí, justo en este terreno donde está HCH, y quedó callado Maldonado. Ahí está el video, que es una anécdota famosa. Eso, medio. Entonces, HCH es cachureco. Se debe al Partido Nacional, según Norman Mondragón. Televicentro se debe un cachureco. Se debe al Partido Nacional, según Norman Mondragón. ¿UNETV? UNETV es de Libre.
se debe al Partido Libre. Al Partido Libre, esos son como las culebras cuando ven a Mel así. Es que yo por eso no le voy a ningún partido porque todos son lacra. Los de Libres criticaron y criticaron, llegaron a robar. Los cachurecos siempre han robado, nada más que son más inteligentes para robar. Los liberales roban, es como esos perros debajo de la mesa, como dice la Biblia. El rico estaba comiendo y los perros hartándose abajo. ¿Quiénes son los perros? El Partido Liberal. El Partido Liberal, sea como sea, come las migajas que caen de la mesa del Partido Nacional. Siempre agarran. Ellos están allí, son las mascotas. Y el pobre Lázaro somos nosotros, el pueblo. Estamos esperando que ellos voten algo para nosotros poder comer. Si ustedes quieren una anécdota en el sentido cristiano, hoy tenemos. Los perros son, para mí, el Partido Liberal. Y los comelones el Partido Nacional y nosotros somos el Lázaro. Todos llenos de llagas porque va al centro médico, no hay medicamentos. Si va, y cuando lo único que tenemos certero, el pobre, el humilde, es que podemos tener el cielo ganado. Porque entre tanto sufrimiento, no podría concebir que ese Dios no tuviera misericordia del pueblo hondureño. También me han hecho. Es que este viene de Honduras, allá en el cielo, San Pedro, es que este viene de Honduras. Páselo, pobrecito, con lo que ha sufrido. Me ha gustado el tema que hemos abordado, no estaba planificado. Sigamos hablando de medios de comunicación. Periodistas que se deben a un partido, menciónenmelos y deme su argumento. Renato Álvarez Cachureco. Ok, Renato Álvarez dice que es liberal. Desde que yo empecé a hablar ahorita en esta entrevista, yo le he dado una prueba fehaciente de que son cachurecos. Caso Hermes. Resumen para los que me ven. Y espero que sube esta parte con el caso Hermes. Resumen del caso Hermes son todos los periodistas y directores de los medios corporativos de Honduras. Todos estaban en la lista del caso Hermes y no fueron los de Libre que hicieron esa investigación, fue la MASI. La MASI de la Organización de Estados Americanos. Los cachurecos no pueden decir es que ese era de Libre, por eso nos atacan los cachurecos. No, era la Organización de Estados Americanos. La MASI era Misión de Apoyo contra la Corrupción. Eso significa la MASI. Por eso nosotros exigimos la CICI, porque la CICI es la Comisión Internacional. No depende de la OEA, porque Almagro, de alguna forma, en el tiempo de Juan Orlando, Almagro apoyó el fraude electoral. Y primero apoyó la reelección ilegal y después sacó un comunicado porque Juan Orlando dijo, es mi derecho humano a ser electo. Después vino Almagro y sacó un comunicado de la OEA. Hasta ahora sé yo que es un derecho humano ser electo. Fue uno de los puntos. Este argumento es como, es un derecho que tengo poder tener una licencia de vehículo. Sí, pero obviamente si te quitan la licencia porque chocaste o porque ese derecho se extinguió en el caso de Juan Orlando, claro que tenía el derecho de ser elegido, pero ese derecho se extinguió cuando fue presidente porque la misma Constitución en sus artículos pétreos establece que no se puede reelegir. Entonces es un contrasentido, pero abogado, ojo, este es un pensamiento de alguien, un mercadólogo, no sé nada, pero abogados constitucionalistas contra toda lógica y con toda razón dicen sí es un derecho humano. Bueno, es que los abogados tienen precio, los abogados en Honduras la mayoría de abogados tienen precio. Hoy es día del abogado hondureño, por cierto. Y felicidades, no a todos los abogados, felicidades a los buenos abogados. A los abogados malos, por mí que les caiga un rayo, porque el sistema judicial de Honduras, la impunidad que Honduras se debe en mucha a los malos abogados. Hay muchos abogados que le cobran anticipada al cliente, hay muchos abogados que venden los casos, hay muchos abogados, por ejemplo los magistrados. Tenemos 15 magistrados. Si usted le suelta 1 millón a un magistrado, le va a resolver un caso rápido. Si no, se lo engavetan. El que paga así, o sea, la corrupción que hay ahorita y que impera a nivel de la justicia, cuando hablamos hoy en el Día del Abogado, es algo que reproduce la corrupción en aquella profesión creada para combatir la corrupción. Propiamente el abogado lucha para que la ley prevalezca. En la buena teoría. El abogado se prepara para luchar contra las injusticias. Por eso existe el decálogo del abogado. El abogado tiene 10 mandamientos que lo ponen a escoger entre ser un buen y mal abogado. Y todos hacen una promesa de ley cuando se gradúan que van a seguir el decálogo del abogado de alguna forma. En la práctica, la mayoría de abogados son grandes corruptos. Yo me he visto en varios procesos.
El último fue de 2 abogados que vendieron un caso mío a un periodista de Radio Globo en una TV. ¿Cómo? Cuénteme y aquí lo peligroso de este caso es que ese abogado es catedrático. Pero un abogado que es catedrático le vendió un caso suyo. ¿Qué significa le vendió un caso? Significa que yo vengo y lo busco a usted, le digo, usted es abogado, Orlando, lléveme este caso. Mire que tal fulano me estuvo haciendo esto, viene usted y llama al que yo voy a acusar. Mira que este te va a hacer algo, dame tanto billete porque él te va a sacar más. Entonces, bien sabes, él te va a sacar esto, entonces dame la mitad y yo le voy a llevar el caso a aquel y voy a dejar que los términos venzan. Cuando los términos venzan, él ya no va a poder hacer nada contra vos. O sea, usted buscó el abogado. Yo busqué el abogado y da clase, creo que en Ceutec. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, yo soy muy malo para los nombres. Ajá. No es que le da miedo, ¿no? No, yo no le tengo miedo a nadie. Yo me he enfrentado a todo. Este sujeto habló con el periodista y le sacó billete a él y dejó que el plazo mío venciera. Cuando yo voy a averiguar, y no fue por él, fui allá y me dijeron no. El abogado tuvo que haber presentado el escrito ayer a tal hora. Y él no lo presentó ya no se puede. Me dijeron en la corte. ¿Qué había pasado? Y el abogado pico cerrado. Y él sabía los plazos. Ellos dicen, no, es que no depende de mí, es del juez. Sí, en algunos casos. Pero en muchos casos los abogados dejan que se venzan los plazos porque él ya recibió su dinero. Y seguir con el caso implicaría más esfuerzo del abogado. ¿Y para qué? Mejor tomo otros casos. Ya recibí mi parte de esto y dejo que venza. O vendo el caso, voy con la otra persona, dame tanto y dejo que este se quede ahí. Son mercantilistas de la justicia, entonces. Entonces, esto es la clase hoy día de los abogados. Dios quiera que parte un rayo a todos estos malos abogados. Yo soy estudiante de Derecho y mi meta vocacional es no solo ser el mejor abogado, sino ser un buen abogado. Porque no es lo mismo. Hay muchos que son buenos abogados, pero para la picardía, cuando les conviene. Y el buen abogado no solo es bueno ejerciendo la labor, sino que es bueno en lo que hace para el bien común. Hay una gran diferencia. Es que todo parte de la justicia, Norman. Porque, por ejemplo, ¿por qué se dan los grandes abusos en la política nacional? Porque no solamente es que robó porque sabe que va a quedar impune. O roba porque sabe que no le va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los operadores de justicia, ¿verdad? Que ahí metemos a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Entonces sabemos que todos los operadores de justicia no van a hacer nada porque deben un favor, porque quieren sostener sus posiciones. Entonces, todo parte de la justicia. Porque si hubiera independencia de poderes y si realmente la justicia se cumpliera, lo que está escrito dentro de la ley, el diputado dijera, puedo tener problemas. El presidente diría, aquí puede haber un problema. El ministro diría, aquí puede haber un problema. Pero como sabemos que lo político está por arriba y las conexiones están por arriba, que la ley, entonces por eso vivimos en un estado de impunidad. Es que, mire, la palabra que yo uso es crimen organizado. El crimen, aquí en Honduras, Bukele lo dijo, es un gobierno que no combate la criminalidad es porque él administra la criminalidad. Imagínense, existen los criminales comunes y existen los criminales organizados, pero ambos trabajan juntos. ¿Cuáles son los comunes? Son las maras. Ahí están los mareritos de tal pandilla, en tal colonia, pero para que a ellos les llegue la droga vino y la droga bajó en lancha allá por la Mosquitia. Allá está la Fuerza Naval. Para que esa droga haya parado ahí, la Fuerza Naval tuvo que haber recibido su dinerito. Para que haya llegado hasta Comayagüela, tuvieron que haber sobornado a todos los operativos policiales y jefes policiales hasta llegar ahí. La naval, entonces, la policía, pues sí, militares. Eso se llama crimen organizado porque la conexión estatal, ya sea diputado o el hermano del presidente o el primo del presidente, el que está conectado, es todo el sistema, lo que yo le decía. Sí, aquí nosotros podemos decir. La gente también que avisa en los barrios dice, ahí viene la policía, que no sé qué. Es todo. Pero ahora, mire, a veces lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la Policía Nacional. ¿Por qué en la Policía Nacional, si usted denuncia a alguien, lo depura? Pero si usted es el denunciado como policía, a usted lo protegen. Tenemos el caso de la enfermera Keila Patricia Rodríguez Martínez en La Esperanza, Antioquia, asesinada el 7 de febrero del 2021. A esos policías que formaban una banda de asaltantes siguen activos
después de ya casi 5 años ajustaron ahorita. Ellos siguen activos, pero los policías que estuvieron en contra fueron depurados. Entonces, ahora, los policías corruptos, que el sistema es sabio. Es sabio, sí, pero que sea sabio no significa que sea justo. Hay una gran diferencia entre ser justo y ser sabio, porque la sabiduría se entiende en una persona que sabe actuar, pero el justo es una persona que hace lo correcto. Hay una persona tonta en un pueblo que no sabe escribir, pero hace lo correcto. Hay una persona sabia en el Congreso que hace lo incorrecto. Entonces, hay una gran diferencia. No es un tema académico, por eso ni de títulos. Por eso hay mucha gente mejor educada en los pueblos que en las universidades. Por eso hay mejor gente que sacó, por ejemplo, yo conozco un señor que apenas tiene 3er grado y tiene 2 financieras. Hablar con el señor es una eminencia. Tiene títulos de mercadotecnia, no tiene títulos en finanzas, no tiene, pero es una persona que sabe emprender, que sabe, porque a veces la misma mentalidad del hondureño está más allá de los títulos, y es lo que hace la diferencia del buen ciudadano. El buen ciudadano no es el que tiene 10 títulos. Por eso yo no voy a juzgar a Supremo por ser un estúpido, porque no tiene estudios. No, eso no es, aunque él creo que es bachiller o perito mercantil igual a mí, sino porque lo que hace define a la persona. Es lo que no son hace. Los títulos lo que definen la posición social. ¿Cómo define? Yo, para mí, un corrupto, ¿qué lo define un corrupto? Lo que hace, robar. Pero si yo no le puedo llamar corrupto a usted si usted no roba. Entonces, eso tiene la acción que usted está haciendo, es lo que lo define. Entonces, para mí Supremo es una persona, es un idiota que es seguido por una banda de idiotas. O sea, por eso los gobiernos les interesa más invertir en gente estúpida, porque la gente estúpida es más fácil de engañar. El gobierno no va a invertir en gente como Norman Mondragón, no va a invertir en educación porque la gente educada somos menos tontos. No voy a decirlo yo que soy inteligente. ¿Por qué le redujeron el presupuesto a la universidad? ¿Por qué ODIR tuvo que sacar a toda la caminada de estudiantes a protestar, que aún no le sacaron el ojo? Porque al gobierno no le conviene que la gente salga a la ignorancia, le conviene invertir en gente estúpida como Supremo para que toda gente estúpida venga a detrás del Partido Nacional, porque van a poder haber un partido gratis, haber un montón de idiotas ahí que no le aportan nada a la sociedad hondureña. Tú me estás diciendo pan y circo, ¿qué es lo que decía? El pan y circo. Entonces, ¿por qué Narria Fura reduce el presupuesto de la universidad de gente intelectual que lo va a criticar y le da billete a gente estúpida para sus eventos? Porque la gente estúpida, como dijo Juan Orlando, con una cerveza se le engaña. Pero ¿Es cierto eso? Es que es cierto. Vaya a los bolitos del parque. Ahí andan, dame 5 para ajustar la pacha de hoy, dame 10 para ajustar el licor, no sé qué. Y ese bolito usted lo sube a un carro, se lo lleva, ponerle aquí la marca Tito, se lo da. Pero por una pachita. Pero un intelectual con valores no va a hacer eso. Por eso a estos viejos, como Narria Fura y a Mel también, les interesa sobornar al tonto y el que es seguido. Que alguien sea famoso no significa que sea inteligente. Y que alguien que no es famoso no significa que no sea inteligente. Más bien la paradoja del sistema nos convence a nosotros que hay que apoyar al famoso y no hay que apoyar al talentoso. Bueno, eso es muy cierto, y yo creo que mucha gente está equivocada. Bueno, por cierto, uno de los personajes que usted mencionó dijo que yo admiraba y que yo imitaba, y mencionó un creador de contenido, que, ojo, no tiene nada de malo porque es uno de los más grandes creadores de contenido. Estoy consciente que en general, estoy hablando en general del mundo, que el más popular no es mejor. A mí me gusta, yo soy como el Barcelona, hermano. A mí me gusta ganar, pero también ganar bien. O sea, crecer, pero tratando de hacerlo bien, pues. Porque como decía don Eduardo Maldonado, si yo me pelo acá y me pongo en Rick, se va a hacer viral. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas? Eso es importante. Es que también. El morbo, mire, nosotros... Y solo agrego algo más. El talentoso, lastimosamente, Honduras, ¿cómo tiene talento, hermano? ¿Cómo tiene talento? Yo me doy cuenta, yo conozco gente en todo ámbito, en la escritura, en la poesía, en la música, pero normalmente no apoyamos el talentoso. Apoyamos el que de repente puede generar más morbo en una canción o que pueda decir más estupideces. O sea, y bueno, de alguna manera los creadores de contenido tenemos que adaptarnos un poco a lo que hay, porque esto es un negocio.
pero es cierto, el talentoso, hay mucho talentoso pasándola mal en nuestro país, lamentablemente. Es que estos países no les conviene la gente talentosa, no les conviene la gente inteligente, no les conviene porque somos los que tenemos una visión de país. Y al sistema, que solo dirigen unas cuantas personas, y no voy a hablar como de libre, que las 10 familias no, porque Mel también es parte de la familia. Vamos a hablar. Mel es de las 10 familias. Es que Mel tiene emparentados con varias de la oligarquía, como él dice, él es parte de la oligarquía, porque son parásitos de Estado que dependen de nuestros impuestos y no hacen más que comer de nuestros impuestos. Mel y su familia desde los 80 comen de nuestros impuestos. Recordemos que que ya también viene, junio, julio viene el aniversario de la masacre de los Horcones de 1975. Ya viene, ya vamos otra vez por los cuantos, 50 y tantos años, creo. Para que todo, porque también lo estamos transmitiendo en vivo, para los que no sepan qué es la masacre de los Horcones. La masacre de los Horcones se dio en la hacienda del papá de José Manuel Zelaya Rosales, alias Mel Zelaya, José Manuel Ordóñez, creo que el apellido. Él y otros terratenientes se quisieron apropiar de los terrenos de los campesinos y apropiarse de los terrenos de la Iglesia Católica. Y así fue que estos sujetos, tanto el papá de Mel ya tenía 23 años, Mel nació en 1952, el que ahora llaman el comandante de las grandes batallas o de las victorias, dicen los de Libre, pero es de las grandes derrotas, porque la mayor derrota que tiene un partido político es convencerse de que son honestos y son grandes corruptos. Engañar la mentalidad de una persona es dañino, y esa es la peor derrota que puede tener un pueblo, empezar a alabar a los corruptos, empezar a atacar a los que luchamos por la justicia social. Porque así estamos. La masacre de los Horcones fue en 1975, donde murieron campesinos, religiosas, murieron sacerdotes, y hasta el sol de hoy no hay justicia, porque el papá de Mel obtuvo cartas de libertad porque era parte del gobierno liberal, porque en ese tiempo el papá era activista, y los terratenientes hasta el sol de hoy siguen invadiendo tierra. Ramiro Muñoz, el actual zar antidrogas, invadió tierras de su primo, y creó yo a ese sujeto no sé por qué lo alaban tanto. Falta una pequeñita investigación a Ramiro Muñoz para sacarle todos los trapos al sol. Lamentablemente yo no tengo acceso a todos los archivos y a investigación clasificada, porque yo fuera capaz de sacarle todo a ese montón de vividores que usan rombos, que usan soles, que aquí para sacarle los trapos al sol. Ahorita quiero aprovechar para decirle a los jefes del Manchén que dejen de hostigar a los policías que anduvieron cuidando funcionarios en el pasado gobierno. Hay, por ejemplo, yo no tengo una línea soy bien desordenado para las ideas, me falta ordenarlas porque pasé de la masacre de los Horcones, pasó a la policía. Yo no lo escucho, lo veo saltando como rana. Pero bueno, yo aprovecho los espacios porque yo decirle al jefe de la Policía Nacional de aquí del Manchén que deje hostigar a los policías que cuidaban funcionarios del gobierno anterior, de Libre, que los están poniendo en horarios extremos para explotarlo y hacer que pidan la baja. O sea que está politizada la policía. Es que todo está politizado en Honduras. Realmente la política está en todo. Yo no puedo decir que no soy político. La persona que dice que no apoya ningún partido sigue siendo política, porque la política no se resume a ideologías de izquierda y derecha. Por ejemplo, dejamos derecha, Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana son partido de derecha. Partido de izquierda, Partido Libre. Esas son ideologías políticas, pero la política propiamente dicha no tiene ideología. Es una ciencia magna, polis, que viene de saber gobernar, saber... El hombre actuar. Es un animal político. Entonces no podemos decir, ustedes que me ven, todos somos políticos. Ahora, tener una ideología política es que cambia, nos pone allí en el ajedrez, en juegos de la mesa, me define a mí qué quiero jugar yo. Yo le quiero hacer una pregunta, porque usted, equivocado o acertado, porque seguramente como todas las personas, usted ha dado declaraciones que no son puntuales o desacertadas. No es un tema de Norman Mondragón, es un tema del ser humano, ¿verdad? Si yo estoy dando declaraciones, yo voy a equivocarme. Ahora, independientemente de eso, la gente va a juzgar y la gente lo juzga. Y yo he visto que mucha gente lo valora y he visto otra gente que lo critica, ¿verdad?
que le dice muchas cosas, que vamos a hablar de los comentarios que he visto. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué gana Norman Mondragón con exponerse tanto? Porque, como dije antes, equivocado o acertado, usted hace declaraciones bien fuertes que le podrían costar la vida. De hecho, mucha gente, cuando tuvimos un episodio que hablamos de la policía, mucha gente le ponía en comentarios: te acabo de conocer y ya te vas, y le ponía aquella canción de Tercer Cielo cuando alguien se muere. O sea, la gente, o sea, ¿qué lo lleva usted? ¿Qué gana usted? Porque yo estoy seguro de que usted podría estar, yo no desconozco su situación económica, pero estoy seguro que usted podría hacer mucho dinero si usted se acomoda a una postura o un interés. Y según lo que veo, y eso se lo reconozco. Yo soy vendible para cualquier partido político en el sentido que a mí ahorita precisamente, fíjense que ni con los de Libre me intentaron sobornar como me han intentado sobornar ahorita. Ah, lo han intentado sobornar. Cuente. De la Secretaría de Seguridad recibí una llamada donde me ofrecían un Corolla 2012 rojo. Ajá. No, pero es muy barato. Pero vaya, pero le pusieron un precio muy bajo. Soborno es soborno. Ajá. Soborno es soborno. ¿Y qué le dijeron? ¿A cambio de qué el Corolla 2012? Que habláramos sobre el asunto. Desde que dicen Secretaría de Seguridad a una persona que critica la corrupción dentro de la policía, yo ya bien sé por dónde va la cosa. No es necesario que me digan, cállate, deja de hablar a los oficiales, si de la Secretaría me están dando. Pero le dijeron, le vamos a dar un... Por supuesto que habláramos. Para empezar me daban un carro, para empezar. Ajá. De ahí me recibí una llamada supuesta de Estados Unidos que me pagaban miles de dólares si yo les entregaba los informes de los testigos que a mí me daban información. Miles de dólares, que yo pusiera el precio. Y ahí ya estamos hablando de que yo podía solicitarles 10,000, 30,000, 50,000 dólares por cada información que a mí me llegara. ¿Se sintió tentado? Por supuesto que no me sentí tentado, le seguí la corriente que quería averiguar quién era. No me volví a escribir porque yo soy bien acucioso. Y esto es la primera vez que me pasa. Mire, yo llevo años criticando el sistema. Hasta ahorita empiezan a ofrecerme dinero. O sea, lo que usted me está diciendo es que son sectores relacionados con el Partido Nacional. Eso son los mismos que yo critico. Porque es que, mire, usted critica el sistema y el sistema es uno. El sistema lo conforman la clase política. Estamos hablando de los tres poderes. Estamos hablando de los partidos políticos. Esos conforman la clase política, que es la que gobierna el país. La conforma el sistema empresarial. El sistema empresarial controla el sistema económico. Ya tenemos dos, la clase política, el sistema empresarial, y tenemos la seguridad. Aunque no lo crea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional juegan un papel preponderante en la corrupción del país, porque ¿qué va a hacer si yo ahorita reúno un poco de gente y digo vamos a ir a sacar a Narria fuera de la presidencia? ¿Quiénes van a responder? La Fuerza Armada y la Policía Nacional. Sin la Policía Nacional y sin las Fuerzas Armadas cualquier gobierno cae. Por eso usted puede denunciar a quien sea. Se me saltó de lo que estábamos hablando. ¿Tiene precio Norman Mondragón? Claro que no. Yo ya me puedo vender, como le cuento. Si yo mañana me presento a casa presidencial, yo no soy supremo. Pero yo sí me presento y digo mis credenciales, porque la credencial de uno no es la tarjeta o un documento. La credencial es: soy Norman Mondragón, soy de este perfil, tengo esta escrita del gobierno y quiero hablar con alguien acá. Voy a la Secretaría de Seguridad, soy Norman Mondragón, es policía y soy todo el mundo me conoce en la Secretaría. Ah, no, pase, el director lo va a atender. ¿Qué querés, Norman? Eso es ser vendible. Uno es vendible cuando ya... Pero no es vendido. Vendible pues no es lo mismo que ser vendido. Una cosa, todos somos vendibles. Somos vendidos en potencia, hablando filosóficamente. Cuando hablamos de vendidos en potencia es que podemos vendernos, pero todavía no nos hemos vendido. Para resumir, en el léxico es vendible. Pero hablemos del tema de correr peligro, porque yo estoy seguro que su vida ha corrido peligro y lo han amenazado. ¿Qué es lo que usted gana? Bueno, cuénteme de las veces más fuertes que lo han amenazado de desvivirlo. Y utilicemos esa palabra porque estamos en live y también no quiero que el video... No, a mí una vez que sí me asusté un poco fue que me escribieron por TikTok. TikTok es una plataforma bastante peligrosa en todos los sentidos. Y les voy a decir por qué. Y esto no lo sabe la gente ni hasta los propios policías. TikTok es una plataforma peligrosa
Porque TikTok, en un sistema de investigación, la persona puede borrar el perfil, puede borrar los contactos. Es muy difícil recuperar esto, incluso para el Ministerio Público. Messenger, WhatsApp es fácil recuperar o hacer un vaciado. TikTok es muy difícil. Entonces, para que sepan, y creo que ni debería decir esto porque los maleantes van a usar más TikTok para esto, y se lo digo porque a mí me ha pasado, yo he ido a querer hacer 2 vaciados de mi TikTok en investigaciones recientes y no lo han podido hacer. Y bueno, ¿y qué le dijeron pues en TikTok? Me dijeron dónde vivía, quiénes eran mis hermanas, quiénes eran mis sobrinos, exactamente dónde vivían allá en mi pueblo y dónde vivía yo y dónde me movilizaba. Lo dieron exactamente, ya eso. ¿Hace poco? El año pasado, en diciembre. Pero, entonces, fue ahí donde sí me cayó el 20 a mí, porque, bueno, yo a veces he cometido el error. Ese es un trabajo de inteligencia. Eso hay cosas que usted... A lo mejor podría ser alguien relacionado a una estructura de inteligencia. Hay cosas que no se deben publicar y uno no debe jugar con la seguridad de la familia. Sí. No publicar con quién se lleva, si tiene hijos, su sobrino y eso. A mí me encanta presumir a mis sobrinos, pero la información que me dieron en ese mensaje me dijeron hasta dónde vivía yo. Y yo no ando publicando dónde vivo. No lo investigaron. Entonces, por eso le digo que eso ya crea una incertidumbre. ¿Y qué le dijeron? Pero, o sea, ¿le dijeron? Eso, que me dice, mira, dice, ¿te callás o te callamos? Sabemos que vivís en tal sitio, sabemos que te movilizas en eso, sabemos que tu hermana es esto, sabemos que tu hermana es... Sabemos que tenés estos sobrinos, así que ya sabes qué tenés que hacer. Pero callar, y le dijeron qué es lo que no debía decir. No. Tampoco voy a inventar cosas que no son. Ajá. Y así, esa fue una de las amenazas que a mí me han pegado. ¿Por qué? Porque tocaron a la gente que yo más amo. A mí me han dicho cantidades de veces cómo me van a matar. A mí. ¿Cómo? Pero ese mensaje a mí me dijeron, se metieron a mencionar. Con su familia. Se metieron a decir nombre por nombre de la gente que yo más amo, que son mis sobrinos. Dijeron los nombres. Esto yo lo denuncié al Ministerio Público. Por esa denuncia fue que yo abrí un expediente en el Ministerio Público, porque antes a mí me amenazaban y yo sinceramente... Y le decían que cómo me decían, iban a vivir. Vos en una cuneta, en un saco, que te vamos a ir a echar acá. ¿Y usted no le preocupa eso? Bueno, yo no le paraba bola porque es que recibo tantas cosas que para mí y para mí no se acostumbra. O sea, yo me acostumbré. Esa vez sí fui a poner la denuncia porque ya ahí me preocupó porque ya me tocaron el corazón. Y el corazón mío no está aquí, el corazón está allá con la gente que yo amo. Ese es mi corazón. Y cuando mencionan mi corazón, ahí sí me tocaron un punto. Yo fui a poner las denuncias respectivas y hacerlo pasar al teléfono. Por supuesto que no, porque yo ya tengo un propósito y una vocación. Ahora hay otro tipo. Ahora, espéreme, quiero estacionarme un poquito más acá antes de que avancemos. Yo quiero ser honesto con usted y no lo quiero decir de una manera negativa ni tampoco desearle el mal. Pero este camino que usted ha tomado, supongamos que tanto su trabajo como el Señor le permite a usted ir creciendo, se da cuenta que un escenario muy plausible, si usted sigue, digamos, usted crece y usted sigue haciendo denuncias y sus denuncias tienen, porque ahorita es un ciudadano normal. Pero digamos que en algún momento usted llegue a ocupar una posición, se da cuenta que es plausible de que usted deje de vivir en este plano existencial, por decirlo de alguna manera. No le importa. La gente dice, a nosotros nos conviene más que estés vivo cuando toque que vos puedas hacer un cambio de país. Tranquilízate. Cuando yo pertenecí, bueno, yo fui voluntario. Sí, porque puede hacer mucho ruido ahorita. No sos más útil vivo que muerto. Es lo que dice la gente que a mí me aprecia y me estima. Pero hay algo que está en la sangre. Usted no le puede decir al cuerpo humano, deja de comer. No le puede decir al cuerpo humano, deja de hacer tus necesidades. Yo tengo eso tan impregnado en mí que es algo que yo no lo puedo controlar. A mí me indigna las injusticias. Y yo sí puedo, como le digo a usted, yo puedo ser millonario de que yo era policía. Me pude haber acoplado a la policía. Y en la policía acoplarse es ganar dinero fácil, extorsionar. Honduras está tan llena de crimen organizado ahorita que yo no sé si es que yo no me daba cuenta más antes, pero ahorita el crimen organizado ha alcanzado un nivel tan grande que ahora, antes por lo menos se escondían los policías para sacar extorsión, ahora lo presumen. O sea, hemos llegado a un nivel tan descarado de corrupción dentro de las instituciones como la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y no solo eso, que organizaciones como la DIDAPOL, el Ministerio Público estén tan campantes, tan tranquilas,
viendo lo que pasa y no pasa nada. A veces culpan a la víctima de no poner denuncias cuando es obligación del Ministerio Público actuar de oficio. Ahorita todo el mundo tiene la culpa, todo el mundo, pero no los culpables. ¿Sabe? Ese es el sistema que nos están dando ahorita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo creo que nosotros de manera innata tenemos un instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia, cuando somos niños, adolescentes, nos enseña, hey, ¿para qué te vas a poner a denunciar digamos, a alguien que está en el crimen organizado en tu barrio? Puedes perder la vida, porque mira que de repente otras personas cobran venganza y todo, y nos acomodamos para poder sobrevivir, porque nadie quiere dejar este plano existencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos acomodamos al sistema. El abogado se acomoda al sistema. Ojo, no todos. Estoy hablando de los abogados que están acomodados, ¿verdad? Que ya vieron que es un clima de injusticia y dicen, hey, si no lo hago yo, otro lo va a hacer. Los pícaros, los que pertenecen al crimen organizado, los políticos, todos se acomodan al sistema. Tal vez inicialmente, cuando estaban más jóvenes, tienen otros ideales. Tal vez iniciaron la carrera de derecho queriendo hacer un cambio en el sistema. Pero el sistema es tan fuerte y se les enseña que la verdad, y aquí y pocas veces lo he dicho, tal vez alguna vez se lo dije, yo creo que Norman Mondragón, y se lo digo con mucho respeto, quizás lo que necesita es un poquito más de sistema, un poquito más de rigor, que ya yo veo una madurez en usted, ya veo que lo está empezando a tener con sus evidencias y todo, pero que toda declaración vaya hiperargumentada, porque se puede ganar en este país donde reina, aunque sea cierto, quizás le hace falta un poquito más de rigor. Permítame, solo termino con esto. Tal vez le hace falta un poco más de rigor, porque a veces he visto que ha hecho unas declaraciones que puede estar equivocado, desde mi perspectiva son un poco aventadas, un poco aventureras. Pero sin embargo, le quiero decir que Honduras necesita gente que esté igual de loca, en el buen sentido, y de radical como usted, que no negocie ese tema de valores, porque seguramente se ha equivocado, pero necesitamos gente que tenga la valentía que tiene usted para venir y denunciar. Por eso es que usted me ha invitado 3 veces, porque necesitamos gente radical, gente que se ponga en la brecha, porque no podemos seguir en este sistema. Oiga, no podemos seguir es más, yo a lo mejor sería un poquito más radical con esa cámara. Yo tengo familia y también me debo a mi familia, pero necesitamos locos, porque si no este sistema nos va a tragar a todos. Perdón. Con respecto a la situación legal, con respecto a mis declaraciones, le voy a decir algo, le voy a confiar algo. Actualmente hay 2 personas que me han amenazado con acrellarme. ¿Ya? Está el sistema de la situación de la situación ahorita legal con respecto a mis declaraciones. Hay 2 personas que me han amenazado con querellarme. Esto es, a eso no le llaman denuncia, sino demanda. En el sistema judicial no son denuncias. Denuncias aun cuando son delitos. Las demandas son diferentes en el ámbito civil, ¿va? Entonces, a estas personas que a mí me quieren querellar, actualmente yo estoy bastante respaldado con mucha evidencia. Y más bien estoy esperando que estas personas me querellen para terminarlo de hundir. Porque así funciona esto, Orlando. Esas personas, y son policías, el crimen de Andrés Isaí Tercero Fernández y Manuel Grijalva Romero no se va a quedar impune mientras yo esté vivo. Y van a pagar los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Y en Honduras, como usted está hablando del sistema, en Honduras el sistema judicial persigue al denunciante y protege al denunciado. Entiendo el derecho a la presunción de inocencia de la Constitución de la República. Pero no de la persecución del denunciante. Pero aquí en Honduras existe algo. Los jueces le dan más prioridad a los violadores de la justicia que a los que denunciamos esto. No nos da el beneficio a nosotros en el sentido de vulnerabilidad de protegernos como los protege a ellos. Desgraciadamente el sistema de Honduras está diseñado para proteger al violador de la ley y para perseguir
a las víctimas y a los que denunciamos esto. Se le da más realce y más presteza a los trámites realizados por gente pícara que a nosotros que hacemos la denuncia. Ahorita estas personas a mí me han amenazado con querellarme, pero yo miedo no tengo porque estoy bien respaldado. Y esto le va a servir a ellos para hundirse más. Por eso estoy esperando estas querellas, lo digo, porque ellos puedan que miren esta entrevista y yo creo que ojalá y sus abogados estén bien preparados también, porque van a perder este caso y va a ser otro caso perdido en su historial de profesión de estos abogados que tomen estos casos de estas personas. Pero yo voy a seguir luchando por justicia para estos dos casos, porque eran compañeros de trabajo que yo los conocí a ambos. Y los sospechosos también son compañeros de ellos. Entonces, y también fueron compañeros míos. Yo estoy dando uno de los tantos ejemplos. Imaginen que en la Policía Nacional, todos los casos que se han dado este año, se han dado innumerables casos de abuso policial y casos documentados, y ninguno de los policías está suspendido o depurado. Pero me sorprende que si una joven policía, él dice que el oficial la está acosando y quiere abusar, a la policía le dan la baja y al oficial no le hacen nada. Así funciona la Policía Nacional. La Policía Nacional ha recibido innumerables casos de policías de la escala básica que están siendo hostigados y los jefes lo sacan a ellos y ponen la queja. ¿Lo odian los policías a usted, Norma? A mí me odia bastante, muchos policías, pero hay otros que me aprecian. Entiendo que hay algunos, muy pocos, que me aprecian, pero la mayoría a mí me detesta. Yo tengo un amigo policía y le pregunté, ¿y escuchó usted la entrevista que hice con Norman, que no sé qué? Sí, me dice, él a su manera y todo. O sea, me dio a entender que quizás no le gustaba la manera como usted lo exponía, pero aquí viene la parte importante, pero que nada de lo que usted decía eso me lo dijo un policía, que nada de lo que usted dice es mentira, que todo es verdad. Me sorprendió eso. Pero bueno, Norman, realmente qué gusto tenerlo como siempre. Creo que podríamos hablar 2 y 3 horas, hay mucha tela para cortar, lo voy a seguir invitando y ojalá que podamos hablar, porque estos temas son importantes. Como usted se podrá dar cuenta, yo necesito comer también, hago temas relacionados a entretenimiento, entrevistas que son más entretenimiento que otra cosa, pero estos temas son importantes y ojalá que la gente también los vea. Yo sé que mucha gente lo escucha a usted, le agradezco su tiempo. Bueno, antes de irnos, le voy a hacer unas preguntas rápidas, que usted me comente casos emblemáticos de corrupción a nivel nacional. ¿Qué fue lo que le pasó a Aristides Soto? Aristides Soto supuestamente lo mató una mujer de Televicentro. Eso es lo que no tengo mucha información de ese caso. ¿Tiene pruebas? No tengo pruebas, solo he escuchado declaraciones de varias personas. Ok. ¿Qué tenía usted en contra de quien fue el ministro de Seguridad? La corrupción. No tengo nada en contra de la persona por ser persona o de quien sea. Lo que me fastidia es que es una persona que representa autoridad, una persona a quien se le paga por hacer el bien y hace todo lo contrario. Lo que me repugnaba de Gustavo Sánchez Velázquez era su complicidad con el crimen organizado y que usara el aparato estatal de la Policía Nacional para delinquir y favorecer criminales. Ok. ¿Tiene buenas expectativas Norman Mondragón acerca de las nuevas autoridades policiales? No. Apenas llevamos nosotros, las estadísticas son la mejor prueba de lo que voy a decir. Esta secretaría que hay actualmente, igual que la otra, siguen siendo igual de corruptas como las pasadas, como desgraciadamente pueden ser las futuras si el sistema no cambia. Tenemos más de 600 homicidios, casi 100 femicidios, crímenes contra menores de edad, no digamos. Entonces, las estadísticas, los resultados hablan sobre cualquier opinión. Si hay tanta muerte, digamos, ya en algunos casos la policía no tiene culpa, por ejemplo, en las muertes por accidente, porque hay bastante educación vial, hay más de 500 personas en accidentes muertas. Pero sí, la policía tiene mucho que ver
con el asesinato de más de 600 personas en Honduras por parte de la delincuencia. Entonces, eso sería mi respuesta, es que no tengo buenas expectativas de la actual Secretaría de Seguridad. Además, que son los mismos de siempre. Los oficiales, la Policía Nacional es la única secretaría a nivel de Estado que nunca hay despidos masivos como lo hay en la secretaría, de que se van el partido, se van sus militantes. Ok, listo. ¿Cree que en algún punto veamos una solicitud de extradición de alguien del entorno de la familia Zelaya? Yo digo que sí, se tiene que mandar a traer a Carlos Zelaya, por ejemplo. Es que eso, si Estados Unidos no manda a traer a Carlos Zelaya, entonces le estaría fallando a la justicia norteamericana a Honduras, porque hay suficientes pruebas de que este señor es un narcotraficante a gran escala, pero también algunos miembros del Partido Nacional y del Partido Liberal como Villeda, porque él también, hay video de Villeda recibiendo dinero del narcotráfico. ¿Por qué no se habla tanto de Villeda como sí se habla de Carlos Zelaya? Porque Carlos Zelaya era el cuñado de la presidenta, hermano del expresidente, mientras que Villeda, aunque es un político de alta envergadura, diputado del Partido Liberal y gran dirigente y fundador del Partido Liberal, por ejemplo, de estos tiempos, no fundador, sino de estos tiempos, pero es un tipo que baila al son del sistema. Villeda hace lo que el sistema le dice. ¿Y qué es lo que dice el sistema? Acoplarse a las decisiones del Partido Nacional, de lo que diga la embajada gringa, entonces es intocable. Mientras que Carlos Zelaya pertenece a la fracción indisciplinada que no hace caso. Entonces aquí a los gringos no nos engañemos, a los gringos no les interesa la justicia, les interesa aplicarle la justicia a quien no comulga con las ideas de Estados Unidos. Y en este caso, la familia Zelaya no comulga con Estados Unidos. Los narcos del Partido Nacional y los narcos del Partido Liberal comulgan con los de Estados Unidos, entonces con eso van a proceder. Ok. ¿Regresa al país Juan Orlando Hernández? Sí, va a regresar. Los engranajes ya están puestos, se está formando sí, desde que las elecciones Juan Orlando ha tenido los tentáculos, porque Narria Fura podrá ser millonario y podrá haber robado 29 millones de la alcaldía, pero eso no es suficiente para sobornar a los del Consejo Nacional Electoral, a los del Tribunal de Justicia Electoral, a los de la Corte Suprema de Justicia, a los comandantes de la Fuerza Armada, a los comandantes de la Policía Nacional. Ese dinero tuvo que haber salido de algún lado para sobornar a tanta gente, y Juan Orlando lo tenía, porque además de ser un narcotraficante a alta escala, también robó miles de millones en Honduras. Entonces tenía el dinero suficiente para decirle a Narria Fura: te voy a hacer ganar, voy a hacer nada medio mundo, pero me preparaste el camino para regresar a Honduras. Partiendo de lo que usted me está diciendo de Juan Orlando Hernández, cuando regrese tiene que enfrentar la justicia hondureña. Tendría que enfrentarla, pero no va a ser así, porque para eso están haciendo los cambios estructurales en el sistema judicial de Honduras. Quitaron a Rebeca Raquel Obando, que era una corrupta, pero no se iba a sujetar al 100% a las leyes cachurecas. Cambiaron a Joel Zelaya, que también era otro corrupto, pero no se iba a ajustar a las decisiones del narcopartido nacional. Entonces, ¿sigue siendo un narcopartido? Es que son narcopartidos, se fundaron con dinero del narcotráfico, y no lo he dicho yo. Se fundaron hace muchísimos años y no existía el narcotráfico. Pero el narcotráfico, cuando hablamos de narcotráfico, no solo hablamos de drogas. Hay narcotráfico también de medicina. Es que el narcotráfico lo entendemos nosotros. Hay tráfico de influencia. Creo que nosotros le llamamos tal vez... Eso es tráfico, no narcotráfico. Hay tráfico de influencias, pero hay narcotráfico en todos los sentidos. Yo creo que la droga existe hace mucho. Va, listo. ¿Qué opina Norman Mondragón de todo el escándalo del juicio político? Esto ya lo venía a venir, porque es que todo tiene una línea de tiempo. O sea, era preparado desde que por ejemplo, Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral iba a ser presidente este año del Consejo Nacional Electoral. No convenía que Marlon llegara a ser presidente porque iba a tener las facultades de revisar las actas de las anteriores elecciones y comprobar que hubo fraude. Iba a tener las facultades de investigar todos los fraudes que hubieron ahorita, entonces tenían que sacarlo. Marlon Ochoa es otro pícaro. Yo no voy a defender a Ojos de Libre, pero aquí habían intereses encontrados. No podría el Partido Nacional Liberal permitirse que quedara Marlon Ochoa, porque si él iba por rol a ser presidente del Consejo Nacional Electoral,
y el presidente tiene la potestad de volver a abrir las urnas y comprobar que hubieron fraudes. Esto era demasiado grave para el Partido Nacional. Si pudiéramos revisar todas las actas de las elecciones de finales del año pasado, ¿quién determinaríamos que es el presidente? Que sería el presidente Salvador Narrala Salom, no sé cómo se pronuncia, él iba a ser el presidente. Para bien o para mal de Honduras, él es el presidente electo de Honduras. Y Narria Fura es el presidente impuesto para esa, y no lo voy a decir en el sentido porque yo no soy de ningún partido, yo no soy liberal, pero desde el punto de vista democrático, las elecciones hablaron en Honduras y las elecciones fueron bastante claras. Eso de que se haya ido el sistema por semanas y meses no fue de gusto. Eso de que no hayan querido contar todas las papeletas. Tal vez no las tenía Salvador, pero sí las tenía el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué les costaba hacer un conteo de acta por acta? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le cerraron la boca a Norma Mondragón, a Salvador Narrala y a todos los que decían que había fraude, incluyendo los de Libre? ¿Por qué no? La mejor forma de cerrarles la boca legalmente era contar acta por acta y no lo quisieron hacer. ¿Por qué el miedo? Porque había fraude. Eso era todo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque había fraude. Sí. Norman, qué gusto haberlo tenido. Muchas gracias, Orlando, por el espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. No olvide dejar su comentario, suscribirse al canal, hágase miembro para ver contenido exclusivo del canal y nos vemos hasta la próxima.